Compañeras, compañeros, amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, aquí en Villa Mercedes. El día de hoy tenemos una grata compañía, una grata visita, y es justamente el conservacionista Wilfredo Pérez Ruiz, gran amigo, gran compañero, que ya el año pasado también estuvimos en estas mismas fechas, aquí en esta misma biblioteca. Querido Wilfredo, muy buenos días. Muy buenos días, Él es Wilber. docente universitario, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida, expresidente del Patronato del Parque Las Leyendas, gran conocedor de la historia del Día de la Planta y además creo que uno de los más eruditos, ¿no es cierto?, en temas de cambio climático. Bienvenido, querido Wilfredo. Muchas gracias, muy complacido de estar esta mañana en la Casa de Haya la Torre para compartir estas reflexiones y estos recuerdos sobre esta histórica celebración del Día de la Planta. Querido Wilfredo, para ir entrando un poco al tema, que creo que es importante por la cantidad de cosas que nos vas a decir y nos vas a contar el día de hoy, ¿cómo se origina el Día de la Planta? ¿Por qué el 27 de enero? Y eso de la diferencia que a veces existe en algunos historiadores inclusive, que si fue el 21 o si fue el año 1922. Quisiera que comencemos por ahí, querido Wilfredo, para un poquito ir desbrozando esta parte de la historia que creo que es muy importante. Sí, el tema exacto de la fecha sigue siendo motivo de controversia, porque hasta donde he encontrado en la documentación, que ahora pretendo compartir contigo y con los amigos y compañeros que nos ven, es una documentación que no acredita exactamente la fecha exacta de la creación. Para algunos, efectivamente, fue el 27 de enero de 1921. Vale decir, los pocos días de haberse creado las universidades populares en Lima, que se crearon el día 22. Se fundaron el día 22, el 27 sería el Día de la Planta, aunque la fundación de la Universidad Popular en Vitarte fue los primeros días de febrero. Y serían pues tres acontecimientos sumamente importantes ese año, ¿no? Claro, y sobre todo ese mes tan pegadito a febrero, ¿no? Efectivamente, porque estamos hablando de la fundación en el Parque de la Exposición de Lima de la Universidad Popular en el 22 de enero del año 21, el Día de la Planta el 27 del mismo mes, y el 2 de febrero la fundación de la Universidad Popular en Vitarte. Otros algunos antecedentes, ¿no es cierto?, digamos, en el Congreso del Cusco de 1920 de los estudiantes, encuentras, digamos, algún antecedente en el propio Haya de la Torre, en la Bohemia de Trujillo, digamos, en esos años, con ese grupo tan extraordinario que se juntó allá bajo el auspicio de Antenor Orrego. ¿Hay algún rastro por ahí que pudiera de alguna manera indicar cómo este personaje finalmente va a orientar, ¿no es cierto?, este esfuerzo para fundar el Día de la Planta el 27 de enero? Personalmente soy un convencido que la fiesta de la planta no es una coincidencia, su institucionalización. No surge de una manera accidental. Creo que es la expresión más clara de la sensibilidad que caracterizó a esa generación. De la sensibilidad intelectual, de la sensibilidad social, de la emoción social de esa generación del centenario, que se vio influenciada ¿Qué tal generación, no? Ahí nomás había sucedido la jornada de las 8 horas de trabajo. Así es, y ¿no cierto? La Revolución Mexicana. Quizá también la muerte de González Prada, el año 18, que fue su maestro de ellos, ¿no es cierto? Una serie de acontecimientos claro. que impactaron. Enero está pues marcado con una serie de acontecimientos muy importantes para el partido y para la historia del Perú, ¿no? Sí, esos acontecimientos que se llevan a cabo en el transcurso casi de una década, desde mi punto de vista influenciaron, impactaron, conmovieron fuertemente esa generación del centenario, que fue por cierto una generación de jóvenes ilustrados, cultos y con una visión de futuro muy grande. Creo que eso influye de una manera, reitero, determinante para que al crearse las universidades populares y entenderse la Universidad Popular a partir de los acuerdos del Congreso del Cusco del año 20, como un espacio para transmitir conocimiento, sensibilizar conciencia, aunar esfuerzos, convocar entusiasmos ciudadanos, transmitir ilustración a los obreros. Creo que entre ese contexto, el Día de la Planta, precisamente en el entonces barrio Fabril de Vitarte, no es una coincidencia. Y cuando, en cuyo distrito estamos, ¿no? Estamos transmitiendo desde Vitarte, justamente. Y precisamente en este distrito todavía existe el Parque 9 de Enero,
donde están los frondosos arbustos de aquellos árboles sembrados durante esa década. De tal manera que aquí prevalece el recuerdo de esta importante celebración. Y en las publicaciones que he traído conmigo esta mañana, hay algunas que me gustaría compartir porque me parece interesante. Supuesto. Además, tú eres un estudioso pues tan acucioso en los temas. Gracias. Y siempre estás protegido fundamentalmente por las obras, por los libros, por las citas, como debe ser, ¿no? Como debe ser. Y trato de documentarme cada vez con mayor profundidad sobre todos estos aspectos históricos. En el libro Los burgueses de Luis Alberto Sánchez, en la página 85, por ejemplo, el maestro señala: las fiestas representativas de los obreros textiles de Bitarte se denominaban la fiesta del árbol y consistían en plantar árboles en señal de sosiego, fertilidad y paz. A la fiesta del árbol de 1923, Aya se hizo acompañar por José Carlos Mariátegui, que acababa de regresar de Italia. Los obreros lo resistían pensando que su viaje a Europa 4 años atrás había sido resultado de un acuerdo con Leguía. Aya, que conocía y estimaba al joven periodista fundador de La Razón, lo propuso como profesor de Historia Social de la Universidad Popular y codirector de Claridad. Ahí hablaremos de Mariátegui en un ratito, pero fundamentalmente, querido Wilfredo, ¿en qué consistía la fiesta de la planta? Finalmente, ¿qué cosa era el día del árbol, el día de la planta? Porque no solamente era venir a plantar, sino había al lado de ese acontecimiento, ¿no es cierto?, una serie de actividades, especialmente de los obreros y de los estudiantes de esa época, ¿no? La fiesta de la planta básicamente se puede definir como una gran fiesta social, cultural, que involucraba toda una jornada de un día de participación activa, que empezaba con la llegada de los obreros y de los estudiantes desde Lima. Venían de distintos lugares de Lima, y aquí se realizaban campeonatos deportivos. Cuando el tren servía para los pasajeros, así es, ¿no? Efectivamente, Cosa que ahora... y eso lo destaca mucho Cosío del Pomar respecto del transporte que se hacía desde Lima. Y la fiesta consistía en discursos, bailes, campeonatos deportivos, homenaje a la gesta de las 8 horas, se sembraban árboles, se daba un gran almuerzo popular. En la tarde, en el Cinema Teatro de Bitarte, se presentaban obras de teatro que estaban protagonizadas por los mismos obreros, y cerraba la actividad con una cena, de tal manera que era toda una jornada de celebración cultural, social y de confraternidad que caracterizaba y marcaba esta celebración. Y justamente otro de los que ha escrito de una manera muy precisa la celebración de la planta es Felipe Cosío del Pomar, quien en su libro Víctor Raúl señala: la celebración del segundo aniversario de la Universidad Popular, el 22 de enero de 1923, ha sido precedida por la fiesta anual de la planta en Bitarte. Víctor Raúl ha visto crecer fuerte y reverdecido el árbol de la ciencia que plantó en el Parque 10 de enero del pueblo obrero para él tan querido. Y hace una serie de relatos mucho más extensos al respecto. Quien también ha sido sumamente locuaz en su descripción es nuestro compañero Percy Murillo Araicochea en la publicación Historia del APRA, donde ahí sí con mayor precisión destaca lo que acabamos de comentar. Después de uno o más discursos iniciales, dase comienzo a la celebración de la plantación de árboles variados, fresnos, casuarinas, pinos y otros árboles plantados en las diversas y sucesivas fiestas de la planta adornan el parque, las calles y los contornos del parque deportivo. Hasta la fecha se han plantado 600 árboles. En ese tiempo. En ese tiempo, imagínate. Efectivamente. Cada obrero se hace responsable de la vida de un árbol al que debe solícitos cuidados. Y justamente los obreros ¿Cómo se hacían sería cargo, si hoy cada uno nos hacemos cargo de un árbol? De un árbol, efectivamente. Y al año siguiente se premiaba a aquellos obreros que habían logrado la conservación de la especie botánica asignada a su cuidado. Terminada la plantación, dase comienzo a la Asamblea Popular, donde se rinde homenaje a los caídos en la lucha social, se recuerda a los presos y a los que están deportados, y con múltiples y variados discursos, alumnos y profesores invitan a la lucha y a la afirmación revolucionaria. Esto era, en síntesis, lo que caracterizaba la fiesta de la planta, que por cierto, como comentario... Que Enrique Cornejo Coster ahí en su comentario, creo que está en la Historia del APRA, indicaba que convocaba aproximadamente a 5.000 personas, ¿no? Sí. Entre trabajadores y estudiantes, ¿no? Porque había una teniendo en gran... cuenta pues la población de Lima en ese tiempo, que era bastante reducida. Sí. Y la cantidad, digamos, de los obreros que existían
en los sitios fabriles, ¿no? Y de los estudiantes, o sea, San Marcos creo que tenía 1.300 estudiantes, ¿no? Era bastante reducida. Sin embargo, la población la de Lima. convocatoria era inmensa. Efectivamente, aquí mismo Enrique Cornejo, ¿no? Que fue uno de los fundadores de la Universidad Popular, describe esta fiesta inolvidable en los siguientes términos. El día de dicha fiesta se realizaba la congregación de más de 5.000 trabajadores, pues a los que viven en pueblos cercanos se suman los venidos de Lima, Callao y otros pueblos y estancias vecinas. El pueblo, que con sus casas pintadas de rojo en los zócalos negros, parecen un símbolo, adquieren con estos actos alegóricos sus banderas rojas y verdes, el aspecto de las villas engalanadas en día de fiesta. Entonces, efectivamente. Muy bien, eso es más o menos el año 21, el año 22, ¿no es cierto? El año 23, en enero, regresa Mariátegui de su beca que le había dado Leguía, ¿no es cierto? Había sido propagandista del gobierno de Leguía, y entonces se incorpora a la Universidad Popular, ¿no? Como muy bien lo cuenta. Esa parte, por favor, sería bueno que lo describas, que lo relates, porque creo que es importante que nuestra audiencia sepa, ¿no es cierto?, cómo Mariátegui se integra a la vida ya en el país, traído o convocado por Haya de la Torre, ¿no? A la Universidad Popular, a la revista Claridad y en este caso también a la celebración del Día de la Planta, ¿no? Efectivamente, al retorno de Mariátegui al país, que como bien lo relatan Luis Alberto Sánchez, tenía algunos retractores y era visto por ciertos sectores como enemigo o un personaje criticado por haber aceptado un autoexilio. Además que está acreditado, ¿no? Así Hay es. un libro del compañero Nelson Vázquez Juárez, Nelson Vázquez, ¿no? Que ha acreditado muy bien con documentos de la Cancillería y todo eso. Que es un muy querido compañero y se ha documentado, ha escrito un libro. Así es. Que justamente no ha podido ser refutado por los sectores izquierdistas, donde está documentado. No, además, en un artículo, este historiador comunista, Antonio Zapata, tuvo que aceptar que es verdad, porque Nelson presentó los documentos de Cancillería, o sea, eso es irrefutable, y además los pagos que le hacían allá en Europa y todo eso, ¿no? Sí, en realidad era un propagandista del gobierno de Leguía, ¿no? Que tuvo a nivel diplomático, a nivel cultural, por parte de la Cancillería peruana. Están los documentos de Cancillería donde es nombrado, donde se le envía el sueldo, la correspondencia. Así es. En eso pues, los historiadores comunistas son quizá no cuentan la verdad como debe ser, ¿no? Saltan esa parte de la historia. Sí. O la justifican de alguna manera diciendo que era un exilio, ¿no? Disimulado, ¿no? No, pero que en realidad no fue un exilio. Y ya que estamos hablando de... Con César Falcón, que finalmente él se quedó allá en España, ¿no? Justamente, ya que estamos recordando a José Carlos Mariátegui, he traído conmigo un ejemplar de Amauta, que me fue... De esa época. Sí, de esa época. Este es el enero del año 28, el número 2, que me fue obsequiado por Nicanor Mujica y por su esposa Gloria, que yo tenía un enorme afecto y cariño. Me lo obsequiaron con motivo de mi cumpleaños, cuando cumplí 30 años. Y quiero leer un fragmento de las palabras que ellos me dedicaron a nuestro amigo y compañero Wilfredo Pérez Ruiz, quien en esta importante esquina de sus 30 fecundos años ya ha cumplido una valiosa campaña en defensa de nuestra maltratada naturaleza, siguiendo las huellas ejemplares de nuestro amigo inspirador, don Felipe Benavides Barreda. Y en esta publicación encontré algo que, si bien no tiene una relación directa con la fiesta de la planta, pero que sí refleja indudablemente el sentimiento, la vocación, la sensibilidad de toda una generación en relación a nuestro patrimonio natural, a nuestra vida silvestre, a nuestros recursos naturales. Por eso reitero que la celebración del Día de la Planta no es un accidente, no es una coyuntura, es, creo yo, un primer paso por institucionalizar toda una corriente, todo un pensamiento, todo un conjunto de sensibilidades colectivas en relación a la naturaleza por parte de esa generación. Antenor Orrego, en un artículo titulado Dios encadenado, que fue publicado justamente en esta edición, señala: en cambio, los animales, sin el alto pensamiento humano que comprende y alumbra las categorías eternas, vive tranquilo y de acuerdo con su norma y con su ley. Ser de la sucesión y de lo transitorio, ser sin justicia ni injusticia, ser dado íntegramente a su mundo y a su instinto, que desconoce el bien, que ignora el mal, que no sufre ni goza, que no se ilusiona ni espera.
y hace toda una descripción extraordinaria de la relación que el hombre debe tener con la naturaleza. Qué bueno. Esto publicado en 1928, indudablemente no es otro, sino, creo yo, la expresión de la visión que tenía esta generación y que finalmente se plasma luego, años más tarde, en la gestación y fundación del Partido del Pueblo y en lo que sería la propuesta programática del aprismo a la ciudadanía en el año 31, con una enorme visión de avanzada en relación a los problemas nacionales de aquel entonces. Muy bien. El año 23 entonces Mariátegui se incorpora a la Universidad Popular, se incorpora a la revista Claridad, ¿no es cierto? Y también, obvio, a la celebración del Día de la Planta. Aya de la Torre es deportado, él sí deportado, en octubre del año 23. Y de alguna manera Mariátegui se hace cargo tanto de la Universidad Popular como de la revista Claridad. En los años siguientes, a partir del 24, ¿no es cierto?, se sigue celebrando el Día de la Planta. El año 24 por lo menos hay una foto muy emblemática, ¿no? Sí. Pero la foto de Víctor, esa parte, por ejemplo, la foto de Víctor Raúl, la celebración del Día de la Planta el año 24 sin Aya de la Torre. Sin Aya de la Torre. Con Mariátegui y Seoane, que estaba también ahí. Con José Carlos Mariátegui, y mostrando el cuadro de Aya de la Torre, que es una foto emblemática que circula en redes y que ha sido publicada en distintos medios. Pero también hay fotografías de la celebración del Día de la Planta, el 26, 27, 28, pero solamente fotografías. No he podido ubicar documentos o testimonios que acrediten la celebración, pero sí material fotográfico, algunos de los cuales están en redes sociales, donde se evidencia por la fecha la publicación que correspondería a esos años. Te decía que en la revista Labor, que publicó Mariátegui simultáneamente con Amauta, hay la publicación, o está ahí, ¿no es cierto?, la nota que indica que se celebró el Día de la Planta por lo menos el año 27 y 28, ¿no? Sí. Ya te lo ofrecí, te lo voy a hacer llegar, ¿no? Creo que de alguna manera eso refleja que efectivamente los años posteriores Mariátegui mantuvo, ¿no es cierto?, la celebración del Día de la Planta, ¿no? Y por los sucesos, obviamente, el 29, el 30, el golpe de Estado, las elecciones, luego la persecución hacia el partido luego de las elecciones del 31. No sé qué habrá pasado después del rompimiento, ¿no es cierto?, con Mariátegui, el año 28 más o menos, ¿no? ¿Qué vino después? Mariátegui obviamente marca distancia con Aya de la Torre y Aya de la Torre también responde y marca distancia con Mariátegui, ¿no? El año 30 se funda ya el partido, cae Leguía, ¿no es cierto?, asume Sánchez Cerro transitoriamente. Los deportados llegan, se funda el Partido Aprista Peruano. ¿Qué rastros tienes de esa época sobre el Día de la Planta? ¿Qué cosa más o menos nos señala esa etapa, ¿no?, de la historia del partido respecto a este acontecimiento del Día de la Planta? En 1931, en las elecciones presidenciales de ese año, precisamente en el plan mínimo, en la propuesta mínima del partido, que fue presentada en el Congreso Nacional del Partido de agosto de ese año y luego sustentada en la Plaza de Toros de Hacho, en el gran meeting del 23 de agosto, aquí se presentan algunas propuestas que ratifican esa visión y esa sensibilidad que tenía el partido y sus líderes históricos por las preocupaciones y las causas ambientales, sociales y campesinas y nativas, que representaban, por cierto, en el plan de gobierno, el programa mínimo. El programa mínimo. Muy bien. Sería bueno que lo leas, por favor. Que además representaban y expresaban sin duda alguna un conjunto de propuestas que muchos años más tarde se irían implementando a lo largo de la vida nacional, incluso algunas de ellas en años recientes. Por ejemplo, señala como una de las propuestas: solucionaremos la cuestión de los humos en La Oroya, fijaremos normas que impidan la repetición del caso. El complejo minero metalúrgico de La Oroya, como todos sabemos, figura la ciudad de La Oroya entre las 15 más contaminadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Y los pasivos ambientales derivados de las operaciones de La Oroya, que por varias décadas ha sido manejada por el Estado hasta su posterior privatización, en la época de Alberto Fujimori, acredita la gravedad de este problema que ya en el año 31 es advertido en el plan de gobierno del partido. Pero no es la única propuesta interesante, tal vez es la más relevante, pero no la única. En otro capítulo donde dice los aspectos vinculados al indio, por ejemplo, legislaremos en pro de la conservación y modernización de la comunidad indígena. Y este punto es sumamente interesante porque muchas décadas después se firma el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, que es un convenio que es de alguna manera el punto de partida para lo que ha sido la ley de consulta
ciudadana y de consulta a nivel de comunidades sobre los derechos, las reivindicaciones y los accesos que tienen las comunidades nativas y campesinas a la explotación, manejo y conservación de los recursos naturales que existen en su patrimonio, en su ámbito geográfico. Y no solamente ello, también tenemos otro texto muy interesante. Respetaremos las peculiaridades de cada región indígena dentro del plan general y rumbo unificador de la educación. Estableceremos la escuela rural indígena. Introduciremos el cooperativismo agrario entre los propietarios indígenas de tierras. Vale decir, en síntesis, vemos que existe un conjunto de preocupaciones vinculadas a lo que son las comunidades nativas y campesinas. Comunidades que, como todos sabemos, durante décadas han tenido una vinculación ancestral con la tierra. Son de alguna manera los artífices del movimiento ambientalista. Son aquellos que necesitan del patrimonio natural para poder generarse una fuente de ingresos que mejore su calidad de vida. Mientras exista pobreza, marginación, desnutrición, niveles de miseria en las zonas rurales, seguirá consecuentemente existiendo altos niveles de degradación ambiental. Ahí es donde se pone en evidencia el eje y el círculo vicioso: mayor pobreza, mayor deterioro ambiental. Esta propuesta, reitero, es muy interesante porque apunta justamente a insertar el desarrollo de nuestras comunidades a partir de aprovechar inteligente y racionalmente el patrimonio ambiental, mejorar sus niveles de vida, respetando sus patrones culturales, sociales, ancestrales, históricos, que, como lo dije hace un momento, son recogidos recién, muchos años después, en el convenio vigente 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Digamos, es el primer partido político en la historia del Perú que presenta orgánicamente una propuesta sobre ese tema. De alguna manera recogiendo, pues, sí, digamos, esa parte histórica del Día de la Planta, ¿no es cierto? Y reflejada en el plan de gobierno, en el programa mínimo del APRA, ¿no? Ahora es interesante anotar cómo a lo largo de la historia del Partido del Pueblo existen una serie de pronunciamientos, discursos, artículos, iniciativas, no solo de Haya de la Torre, de un conjunto de dirigentes del partido, de un conjunto de legisladores, que dan continuidad a esa visión y ese compromiso ambiental, que también hay que decirlo, en un esfuerzo autocrítico, no ha sido necesariamente incorporado de manera orgánica en cada una de las propuestas que se ha presentado al país en cada uno de los procesos electorales, pero no significa que no haya habido una continuidad. Tan es así, por ejemplo, que traigo conmigo dos textos muy interesantes de Haya de la Torre. Uno está recopilado en este libro de nuestro querido compañero Luis Alba Castro, Víctor Raúl en el Tiempo, que son la recopilación de los artículos periodísticos en el Tiempo de Bogotá, por Haya de la Torre. Abril 6 de 1948, artículo de Víctor Raúl, América y la democracia. Un párrafo muy interesante que pone en evidencia nuevamente esta preocupación por la relación con el medio ambiente y el desarrollo. El Nuevo Mundo tiene una respuesta para este interrogante. Creo que solo él. Los inmensos recursos de nuestro continente, sus posibilidades técnicas y financieras y sus inagotables recursos naturales. Las Américas lo tienen todo. Solo hace falta coordinar sus energías potenciales y actuales dentro de un plan de acción económico y político capaz de movilizarlas al servicio del mundo. Muy interesante, claro, este planteamiento del año 48, que coincide con este otro del 2 de abril del año 46, un par de años antes. Este es un artículo publicado en el diario La Tribuna. Hablando de esa etapa, quizás del año 34 al año 45, que fue la gran persecución, ¿no es cierto? No sé si has encontrado algunos rastros sobre estos temas de esa etapa, ¿no? Además, fue tan dura, una etapa de persecución, de cárcel, de exilio, además no tuvimos de clandestinidad parlamentaria tampoco, ¿no? Y a eso voy. Del año 45 al año 48, naturalmente, con el Frente Democrático Nacional, tuvimos nosotros la posibilidad, no de elegir un candidato presidencial, que no nos permitieron, pero sí de estar en el Frente Democrático Nacional, pero además tener senadores y diputados. En esos 3 años, más o menos, tú has recogido algunos artículos de Víctor Raúl dentro de la legislación, ¿no es cierto?, de ese tiempo, de esa época. ¿Has encontrado algo? No.
Los más importantes aportes, y gracias por la pregunta, tienen que ver con el periodo parlamentario de 1963 al 68. Bueno, llegaremos a esa etapa, pero y luego, del 45 al 48, claro, digamos, no hay y luego del 79 solo las a la publicaciones que tenemos de Víctor Raúl, ¿no? Efectivamente, podríamos afirmar, salvo que la búsqueda nos permita un nuevo hallazgo, que hasta el año 63 lo que hay son cartas, artículos, pronunciamientos, discursos, pero no iniciativas legislativas o no propuestas trasladadas en iniciativas a nivel legislativo. A partir del 63 es donde sí está ampliamente documentado un ratito, ¿no? Artículos, libros, ensayos y obviamente un conjunto de iniciativas legislativas de una enorme trascendencia y vigencia, que es donde efectivamente... Y quizá también a eso le incluyes tú la etapa del 56 al 62. Así es. Ahí sí no tuvimos ninguna presencia, ni con diputados ni con senadores. Pero sí seguramente hay una serie de publicaciones, hay una serie de artículos sobre esos temas, ¿no? Que ojalá se pueda compendiar en algún momento, porque creo que ahí se tiene una gran tarea, se tiene un gran reto para poder hurgar esa parte de la historia y que está vinculado a lo que hoy día vivimos, pues con el cambio climático, ¿no? Para ver cómo este antecedente, esta situación tan extraordinaria de estos hombres permitió avisorar lo que se venía después, ¿no? Indudablemente. Especialmente con Aya de la Torre, ¿no? Y si me permites, justamente siguiendo con este recuento, te decía que tengo este artículo del 2 de abril del 46, apareció en la tribuna bajo las siglas MCE, que me fue obsequiado por Nicanor Mujica. Aquí tengo incluso la comunicación de Nico del 16 de febrero del año 98, donde me dice: mi querido Wilfredo, gran querido por ahí a la Torre, gran amigo, gran compañero, gran líder histórico y fundamentalmente un ejemplo moral de los tantos que necesita el país y el aprismo y las nuevas generaciones en los momentos actuales, ¿no? Un ejemplo de desprendimiento, de austeridad, de consecuencia. Uno de los muchachos que más quiso ahí a la Torre, además parte de la Federación Aprista Juvenil, ¿no? Deportado, exiliado, y además perseguido, varios tiempos en la clandestinidad. Y Nico tuvo el mérito de renunciar a su condición de clase para enrolarse en la causa de un partido del pueblo. Él pudo tener un futuro profesional extraordinario y promisor. Sin embargo, a muy temprana edad, sacrifica como lo hizo Armando Villanueva en esa época, como lo hicieron otros, ¿no es cierto? Como lo hicieron otros. Y aquí Nico me escribe lo siguiente: mi querido Wilfredo, hace algún tiempo que en una de sus esporádicas y apreciadas visitas le relaté que había encontrado en la densidad de mi papelería un artículo de la Tribuna del martes 2 de abril de 1946. Su título era "Por un Perú con árboles". La firma era misteriosa, pues solo rezan 3 letras, MCE. Este artículo, cuidadosamente conservado por mí, fue escrito por Víctor Raúl Aya de la Torre. Mira pues. Y en este artículo, que justamente tengo el original, aquí está el original del artículo. De la publicación. De la publicación. Dice lo siguiente, no voy a leer obviamente todo el artículo, porque hace un recuento muy interesante de la importancia del árbol en las ciudades de Lima, en la franja costera, en el contexto urbano, y hace un análisis de cómo la ciudad de Lima está siendo devorada, las áreas verdes, ya en el año 46, por el crecimiento desordenado de la ciudad. Y termina el artículo señalando lo siguiente: los árboles necesita el Perú. Las universidades populares González Prada iniciaron a invitarte la campaña del árbol en 1921. Acá hay otro asunto con la fecha. Así es, 1921. Establecieron premios para los defensores del árbol, estimularon la contribución del niño y quedan allí invitarte árboles sembrados, veteranos y erguidos de aquellas heroicas cruzadas. Pero las universidades populares fueron pronto perseguidas y solo quedó viva la raíz después de la furiosa tala, igual que a los árboles en el Perú. Y esto es muy interesante porque esto publicado el 46 da de alguna manera luces. En una Lima que todavía pues no es lo que es hoy día, ¿no? Imagínate, ¿no? Y hablando de los árboles, mira tú, la Organización Mundial de la Salud señala que debe existir mínimo 8 metros cuadrados de área verde per cápita por habitante. Lima ni siquiera llega como promedio a los 3 metros cuadrados de área verde por habitante, existiendo, claro está, distritos altamente privilegiados como La Molina, San Isidro, San Borja y otros que pasan los 10 metros cuadrados de área verde por habitante, y otros distritos como Breña o como el Agustino, que no llegan ni siquiera a medio metro cuadrado de área verde per cápita por habitante. Repito, siendo el promedio casi 3 metros
de área verde por cápita por habitante. Entonces ahí tenemos un enorme déficit. El promedio latinoamericano es 3.5. Ese es el promedio latinoamericano. Toda América Latina tiene un enorme déficit, consecuencia de un crecimiento, un proceso migratorio que ha influenciado en el caos teniendo urbano. una gran extensión. Así, y en la ausencia de planificación del crecimiento de sus zonas urbanas. Pero es importante señalar que este artículo, escrito en el 46, ya anuncia un problema del que hoy día forma parte de la agenda ambiental metropolitana más inmediata, la carencia de áreas verdes y la importancia de estas en el contexto educativo, social, cultural de la ciudad. Así es. Ahora sí, entremos a esa etapa tan rica en la producción legislativa que tiene que ver del 63 al 68, ¿no? Con los temas que estamos viendo, con el tema que está vinculado al Día del Árbol. En eso quizá existe, creo, y tú lo has investigado mejor, ¿no es cierto?, material suficiente para decir que hubo esfuerzos de tipo legislativo para poder ver estos temas que tienen que ver con el cambio climático, el medio ambiente, etcétera. Sí, indudablemente. Existe un conjunto de iniciativas de la célula parlamentaria aprista desde el año 63 que se mantienen, solamente interrumpidos por el receso militar, que se mantienen, que se dan continuidad. Algunos fueron esfuerzos aislados, dispersos, otros fueron empalmados, continuados y fortalecidos. Algunos no prosperaron, otros han sentado las bases de la institucionalidad y la legislación ambiental del país. Y es importante todo ello, en un esfuerzo de ordenamiento, de ilustración, señalarlo. Y justamente quiero empezar con este documento del 13 de abril del año 64, que también me fue obsequiado por el compañero Nicanor Mujica, que es nada menos que un acuerdo de Cámara firmado por Nicanor Mujica, los diputados Nicanor Mujica, Andrés Townsend, Armando Villanueva, Arcadio Alfaro Cueva, Washington Pinzas Gallardo. Es un acuerdo interesante donde señalan como urgente medida decretar la protección de la vicuña en los departamentos de Ancash y en otras zonas andinas del país. Y este punto es muy interesante y por eso he señalado que con este tema deseo empezar este recuento, porque en el tema de la vicuña tenemos nosotros los apristas una relación muy cercana. En el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, vale decir de 1963 al 68, se crea la Reserva Nacional de Pampa Galeras, que es no solamente la primera reserva de vicuñas del Perú y de América Latina, sino además la más representativa en el contexto latinoamericano. Cuando apenas existían en el Perú no más de 5.000 vicuñas, entonces en Pampa Galeras existía aproximadamente 1.000 a 2.000 vicuñas, según las investigaciones del biólogo británico Ian Greenwood, que vino al Perú traído justamente por la misión de cooperación científica. Allí se establece esta primera reserva de vicuñas en 1967, la Reserva Nacional de Pampa Galeras, que formalmente se crea el año 68. Lo interesante es que la Reserva de Galeras es creada para iniciar la recuperación de la vicuña. Un primer paso para conservar el recurso, pero no el único, conservar el recurso. Luego se firma, el año 69, el convenio de la vicuña con Bolivia, al que luego se adhieren Argentina, Chile y Ecuador, y es un convenio que tiene vigencia indefinida y que es un marco jurídico que ordena la conservación, manejo y aprovechamiento de este recurso. Pero finalmente es durante nuestro gobierno, el primer gobierno del partido, que se logra... Del 85 al 90. Del 85 al 90. Con nuestro compañero Alan García como presidente del Perú. Se logra cristalizar los esfuerzos para ya darle aprovechamiento al recurso vicuña, vale decir, empezar a esquilar la fibra y con esa fibra producir telas y esas telas debidamente registradas y patentadas por el Perú en el mercado internacional, vender las telas de vicuña al mundo y con ello dinamizar la economía de las comunidades campesinas, que es donde finalmente pasa este recurso. Entonces es muy interesante cómo en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, reitero, la propuesta parlamentaria que va acompañada, coincidentemente, claro está, de la creación ¿Encabezada por quiénes? Por Andrés Townsend, Nicanor Mujica, Armando Villanueva. Y además por el diputado... Washington Pinzas, un gran compañero. Por el diputado Arcadio Alfaro Cueva, nada menos que padre de nuestro querido compañero Arturo Alfaro Medina, presidente del Instituto Vida. Por lo tanto, estos parlamentarios fueron de alguna manera gestores de una iniciativa de enorme trascendencia, que coincide con la creación de la Reserva de Pampa Galeras, con la firma del convenio de la vicuña y finalmente en el primer gobierno del partido, y aquí lo he traído para mostrarlo, con la confección de las telas. Esta es una muestra, Wilmer,
de las telas de vicuña hechas en las fábricas peruanas Cinza y Condor Tips. Estas muestras fueron llevadas a consultores textiles británicos y ellos acreditaron, tengo los originales de la certificación, que estas telas tienen la patente, el sello, la trama para competir con la demanda y con las condiciones del mercado internacional. Esto fue mérito de nuestro... Además, sin herir ni matar al animalito. Sí, pues, ¿no? porque se La trata... cosa que hay que decirla. Sí, porque se trata de la esquila en vivo. Así es. Se captura la vicuña cada 2 años, se esquila, aproximadamente cada vicuña se obtiene 250 a 300 gramos, 5 vicuñas hacen 1 kilo de fibra, y 1 kilo de fibra equivale a 1 metro de tela. Y 1 metro de tela cuesta en el mercado internacional aproximadamente $3.000. Oh. Estamos hablando, para que se tenga una idea más exacta, que cada vicuña tiene de utilidad a lo largo de su periodo de vida $5.000. Si multiplicamos $5.000 por las casi 200.000 vicuñas que tenemos actualmente en el país, ahí está de manera concreta y precisa la rentabilidad económica de este extraordinario recurso que puede sacar de la pobreza a nuestras comunidades campesinas. Y hay que también señalar, porque hay que ser justos en el análisis, que, y también lo he traído acá para mencionarlo, gran parte de lo logrado por el Perú en el tema de la vicuña, a pesar de una serie de intrigas y de conspiraciones que existieron en su momento, es gracias directamente al apoyo de la célula parlamentaria aprista, de los ministros apristas, de personajes como Nicanor Mujica, Armando Villanueva, Guillermo Larco Cox, y todo eso lo he querido documentar en este libro que ahora te obsequio. Muchas gracias. Es un libro que tú has publicado, sí, además. Publiqué claro. hace exactamente 25 años. Este año se cumple 25. Este libro titulado La saga de la vicuña, que se lo dediqué a Felipe Benavides, a quien tuve el privilegio de conocer, de ser su discípulo, su cercano colaborador. Y este libro reúne toda la información absolutamente inédita, no solamente de la conservación, el manejo de recursos, sino lo más polémico. Aquí están las cartas, los documentos que acreditan la cantidad de intrigas, conspiraciones que existieron contra el gobierno aprista, contra la propuesta que lideró Felipe Benavides en representación del gobierno hablando aprista, del 85 al 90. Del 85 al 90, para hacer realidad este proyecto que estoy señalando, la fabricación de telas de vicuña y su introducción en el mercado mundial para su venta a beneficiar a las comunidades campesinas. Este libro lleva la presentación de nuestro querido compañero y maestro Javier Pura Vidal. De tal manera que en este tema tenemos un compromiso inequívoco, compañeros, el de contribuir con nuestro aporte al desarrollo de las comunidades. Y por eso que el plan de gobierno del 31, cuando habla de comunidades nativas, comunidades campesinas, lanza las primeras iniciativas que luego, en el 65, 66... Que de hecho pues está entroncado al tema central que estamos tratando, ¿no? Está el medio ambiente, ¿no? Está recogido por la célula parlamentaria y luego finalmente en el primer gobierno del partido. Y hay que señalar con toda justicia en relación al tema, que si algunos parlamentarios destacaron mucho en el primer gobierno del partido en relación a la vicuña, fueron Ricardo Ramírez Cuentas de Ancash, el recordado José Luis Lescano Palomino de Puno, y concretamente Armando Villanueva y Nicanor Mujica, que desde el Ministerio de la Presidencia, de donde dependía el Consejo Nacional de la Vicuña, que presidió Felipe Benavides, tuvieron que enfrentar la cantidad de intereses, intrigas, para evitar que prospere y sacar adelante esta iniciativa. Muy bien. Retrocedamos un poquito en el tiempo y vamos a la etapa del año 78, 79, que tiene que ver con un acontecimiento muy importante para el país, que es la convocatoria a la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? La redacción de la nueva Constitución, Constitución por la cual sostengo que el partido debe de seguir luchando, batallando, ¿no es cierto?, para restituirla, para levantarla en lo alto, incorporando obviamente los cambios que hay que hacer, pero creo que debe ser siempre una bandera permanente del APRA, ¿no es cierto?, restituir la Constitución de Aya de la Torre. En esa Constitución, tan avanzada en ese tiempo, hay un capítulo muy especial que tiene que ver con esto del cambio climático, que tiene que ver con el Día del Árbol y donde de alguna manera participa, ¿no es cierto?, este gran personaje a quien tú siempre mencionas mucho, Felipe Benavides, ¿no? Esa etapa, que en algún momento me la contaste y la has contado también aquí, ¿no es cierto?, tan significativa, creo que es muy importante decirla, porque esta Constitución de alguna manera recoge todo eso que a lo largo de todos los años anteriores se había dicho, se había escrito, se había publicado, ¿no es cierto? Sí.
Antes de responder tu pregunta, en tanta documentación que he traído... Pero muy bien, se me ha traspapelado. muy bien, así debe ser. Este documento que quiero compartir contigo, 20 de enero de 1988. Felipe Benavides, en su condición de presidente de la Comisión Multisectorial de la Vicuña, le escribe al presidente Alan García Pérez: reitero a usted, señor presidente, mi reconocimiento por su decidida intervención personal en favor de la causa nacional de la Vicuña. Hace poco, usted debió ordenar el registro de Vicuñandes Perú, la marca que llevan las telas, en resguardo de las telas fabricadas con lana de animal esquilado en vivo. Ahora ha dispuesto usted la publicación en el diario oficial El Peruano de la resolución suprema que me nombra como representante de los países latinoamericanos y del Caribe ante el Comité Permanente de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre. Le agradezco, señor presidente, la nueva muestra de confianza que usted me otorga y con la cual me distingue. Y se despide Felipe Benavides. Es interesante señalar esto porque muchas veces en un país desmemoriado como el nuestro y lleno de ingratitudes y de mezquindades, no es infrecuente. Ahí justo Nicanor Mujica pues tiene el título en su libro, ¿no? Sí. Memorias de un país en un país desmemoriado, ¿no? Efectivamente, se usurpan Así métodos, es, así se es. usurpan Se inventa cosas, se inventan cosas, se usurpan a veces méritos. es mezquino con la historia, Sí. no se reconoce. La vez pasada he leído, por ejemplo, en el diario La República, a una poeta comunista hablando sobre la jornada de las 8 horas, ¿no? Y entonces cuenta hasta cierta parte, pero no cuenta la participación de Aya de la Torre, ¿no? No cuenta la presencia de este estudiante que hizo posible, ¿no es cierto?, que con su liderazgo pudiera obtenerse, en este caso, la jornada de las 8 horas, ¿no? Es decir, tratan el tema con una mezquindad, con unas mentiras, con unos saltos de garrocha que creo que se desmerece como expresión de un artículo, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos permanentemente que bucear en la documentación para finalmente probar hechos, acontecimientos y determinados logros y realizaciones que por distintas razones de tipo político y de otra índole terminan siendo usurpadas. Justamente hace un momento he señalado que tengo la costumbre ya de muchos años, no solamente de documentarme, sino de recobrar de alguna manera la vigencia del nombre de Felipe Benavides. ¿Y por qué lo hago? No obstante, y más allá de mi vínculo personal y afectivo con él, porque a lo largo de la historia de la conservación ambiental en el Perú, muchos de los logros obtenidos por él han sido por sus adversarios, desconocidos, ignorados, y te pongo un ejemplo concretísimo. Tú entras a las páginas o los buscadores de Google o lees algunos libros o folletos de distintas organizaciones no gubernamentales, de índole ambiental o social, sobre la historia de la conservación de la vicuña y sobre concretamente la Reserva Nacional de Pampa Galeras, y te aseguro que no vas a encontrar ninguna mención a Felipe Benavides. ¿Por qué? Porque un conjunto de mezquindades, de odios, de bajezas, Claro, de parte de un conjunto a su vez de adversarios, han hecho que su nombre esté absolutamente eliminado de lo que es la verdad oficial y una verdad que está debidamente documentada. Entonces de ahí la necesidad siempre de recurrir a las fuentes, de ser reiterativo en estos temas y de además... y de publicarlas. Y de publicarlas. De contarlas, de escribirlas y contarlas. Sí, justamente ¿No? quiero... Por eso, de alguna manera, y permíteme, querido Wilfredo, decirte y reiterarte la invitación, estamos ya preparando, ¿no es cierto?, la aparición de la revista Indoamérica en su nueva etapa, ¿no? Que va a recoger de alguna manera todos aquellos estudios, investigaciones, aportes de historiadores que de alguna manera tienen apego hacia nosotros, hacia el APRA, ¿no? Que creo que es importante que cuenten, que escriban, ¿no es cierto?, sus investigaciones, sus trabajos que están haciendo, ¿no? Estará ahí Germán Peralta, ¿no es cierto?, tú mismo, Carlos Roca, muchísimas muchacho gracias. Alan Salinas, una compañera historiadora que justamente va a exponer una tesis en la Católica, Priscila Rojas, ¿no es cierto?, y una serie de compañeros que van a participar en este proyecto, Ugeli Villanueva de Chiclayo, Blasco Bazán de Trujillo. Estamos un poquito juntando a todos los que de alguna manera han producido, ¿no?, sus obras. Mochero Vázquez, que está investigando ahí muchas cosas ahí, ¿no es cierto?, de Aya de la Torre, su historia, de manera que creo que va a ser muy significativo eso, ¿no? Ojalá sea así. Estoy seguro que sí, cuenta con mi apoyo, con mi colaboración, y quería, antes de respondértelo de la Asamblea Constituyente, en este refrescar asuntos históricos y autorías muchas veces usurpadas, leer un breve fragmento de la carta que envía el expresidente Fernando Belaúnde Terry
en una fecha, por cierto, emblemática, el 3 de octubre de 1977, escrita desde Washington, carta que le envía a su amigo Felipe Benavides, en la que le dice, entre otras cosas: querido Felipe, tengo que agradecerte una vez más por tu acertado consejo y tu decidida orientación en lo referente a la conservación de la vicuña en Pampa Galeras. Aunque los correspondientes laureles te pertenecen por entero, me halaga que obra tan trascendente se realizara en mi tiempo. Una carta que demuestra, acredita que la obra de Pampa Galeras es mérito, entre otros, indudablemente, de Felipe Benavides. Por eso que quería, antes de responder tu pregunta, citar esta fuente. En la Asamblea Constituyente, llega a la Asamblea Constituyente en 1978, que la movilización social le arrancó a la dictadura militar la necesidad de convocar esta asamblea. Armando Villanueva, muy amigo de Felipe Benavides, coincide con Felipe en el Café de París, un restaurante en aquel entonces, la cuadra 7. Nicolás de Piero. Nicolás de Piero. Donde estaba también la famosa cafetería Mario, ¿no? Así es, así es. Claro. Efectivamente. Y allí se encuentran, porque la oficina de Felipe en el edificio internacional estaba en la misma cuadra, y Felipe le dice a ¿Quién no quería tener oficina en Nicolás de Piero en esa época, no? Le daba mucho realce. Claro. Unas oficinas muy lindas, muy amplias, muy amplios y muy cómodos. Entonces Felipe le dice a Armando, se acerca a la Asamblea Constituyente y sería muy importante que la nueva Carta Política introduzca un capítulo referido a los recursos naturales. Además, le dice, no hay ninguna constitución latinoamericana vigente que haya incorporado la temática ambiental. Y Armando le dice, prepárame un memo, que yo voy a ver qué hago con ese memo. Felipe finalmente prepara un memorándum. Para Felipe era muy complejo, un hombre que hablaba tanto y escribía tanto, sintetizar en pocas líneas una idea tan amplia, tan extensa. Para esto, Felipe redacta el memorándum y se lo entrega a Armando Villanueva. Y al momento de entregárselo, que eran ya semanas antes de la Asamblea Constituyente, finalmente... Todavía no se había inaugurado la Asamblea Constituyente. Todavía no se había inaugurado. Claro. Armando Villanueva se le entrega al compañero Andrés Townsend Escurra, que fue el encargado de elaborar el discurso de Haya de la Torre. Exactamente. Y en ese momento, el día de la inauguración de la Asamblea Constituyente, grande fue la sorpresa. El discurso central el 28 de julio del 28 de julio de 1978, ¿no? Cuando Felipe Benavides escucha que parte fundamental del texto preparado por él, adaptado y obviamente modificado por el compañero Andrés Townsend Escurra, es insertado en el discurso del presidente de la Asamblea Constituyente. Y se refiere a lo siguiente: la temática constitucional es muy extensa y acaso solo pueden mencionarse puntos esenciales de dominio progresivo del Estado sobre las riquezas básicas, la participación efectiva y directa de los trabajadores, la igualdad de la mujer en todos los campos, la atención especializada de la juventud, ancha fila humana que en nuestro país exige promoción y estímulos especiales, y también la defensa del medio ambiente y del patrimonio arqueológico e histórico. Asegurar que el Perú habrá de incorporarse a la revolución científica y tecnológica que está modificando de forma acelerada y esencial el mundo de nuestros días. En ese instante, cuando Felipe escuchó que parte de sus palabras estaban insertadas en el discurso del presidente de la Asamblea Constituyente, lo primero que hizo fue acordarse de su tío, Augusto Benavides Díez Canseco, el arquitecto y exalcalde de Lima, gran amigo de Haya de la Torre. Augusto Benavides Díez Canseco, antes de fallecer, llamó a su sobrino Felipe y le dijo: Haya de la Torre te va a ayudar. Y en ese entonces Felipe no comprendió a qué se refería con ese encargo, con ese comentario. Finalmente en ese momento lo recordó, porque sería Haya de la Torre el que trasladaría esta iniciativa, y no solamente la trasladó, luego se instala la comisión encargada de la redacción del capítulo de los recursos naturales, comisión que es presidida por el constituyente Rafael Risco Boado, del PPC, ¿no? Del Partido Popular Cristiano. Y este representante invita a Felipe Benavides y al compañero Javier Pulgar Vidal en calidad de asesores ad honorem en la redacción del capítulo concerniente a los recursos naturales. Para esto, Felipe Benavides recopila en este informe, justamente ese es el informe original, todo lo que las constituciones más modernas del mundo en ese entonces señalaban sobre los recursos naturales. Y este informe es elaborado por Felipe y luego sustentado en la sesión del viernes 15, el viernes 15 de septiembre de 1978. Es sustentado este informe, que sirve de base justamente para la elaboración del capítulo, que luego lo voy a comentar,
que está en la Carta de 1979. En este informe solamente quiero señalar un párrafo, porque este párrafo es trascendente, porque este párrafo debidamente adaptado es exactamente incorporado en la Constitución. Es por consiguiente la obligación del Estado asegurar la protección de la naturaleza, incluyendo la vida silvestre y áreas naturales, y asegurar así que todos los recursos naturales de la nación, tanto en la tierra como en el mar, sean administrados primeramente para el beneficio del pueblo del Perú y sobre la base de recursos que deben sostenerse para sí mismos a largo plazo. Bien, este informe, junto con los aportes del maestro Javier Pula Vidal, sirven de base para lo que finalmente es el capítulo 2, titulado de los recursos naturales, donde efectivamente el artículo 118 señala. De la Constitución del 79. De la Constitución, efectivamente, de 1979, más no del documento de facto del 93. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Los minerales, tierras, bosques, agua y en general todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. La ley fija las condiciones de su utilización por este y de su otorgamiento a los particulares. Por lo tanto, vemos cómo no solamente se traslada la iniciativa de Felipe Benavides y Javier Pula Vidal, sino este texto constitucional sirve de modelo para las demás constituciones latinoamericanas que luego, a finales de la década de los años 70, comienzos de los 80, con el retorno a la democracia en la mayoría del hemisferio latinoamericano, se crean nuevas constituciones. Por lo tanto, el Perú tiene ahí un precedente fundamental. Además, y de alguna manera también recoge pues toda la normatividad vigente a nivel mundial. Recoge todos esos antecedentes de las jornadas por el Día de la Planta, ¿no es cierto?, por toda esa tarea de esa generación en propagar ese tipo de ideas, ¿no es cierto?, de escribir, de publicar, ¿no?, que se expresa, que se grafica justamente en esta Constitución, ¿no? Y además, es muy importante. Por primera vez en la historia de una constitución política latinoamericana, se institucionaliza el tema ambiental, se le da rango constitucional al tema ambiental y con eso se abre la puerta para que luego, a través de otras iniciativas legislativas, se pueda institucionalizar el tratamiento de la gestión ambiental. Claro. Por lo tanto, este aporte es fundamental de destacar. Así es. Como el tiempo nos está ya apretando un poquito, yo quisiera que pasemos a una etapa que creo que también es muy importante y que de alguna manera es, no la culminación, pero quizá es una etapa muy trascendente en todo lo que va a significar después, ¿no? Y justamente es en el gobierno nuestro, la creación del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, esa etapa, por ejemplo, ¿crees tú que este Ministerio de Ambiente recogió todo aquello que de alguna manera fue expresión de ese tiempo, de estos jóvenes que irrumpieron en los años 20, de toda esa generación? Justamente aquí tengo conmigo el proyecto original, porque el Ministerio del Ambiente se crea en el segundo gobierno del partido, pero la propuesta original... Del 2006 al 2011. Así es. ¿No? Y se crea en gran medida como consecuencia de las condiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos, donde se señala que debe existir un marco institucional sumamente sólido y definido en relación a la temática ambiental. Pero la propuesta original del partido data del 23 de abril del 81, cuando la célula parlamentaria aprista, en este proyecto que tengo firmado por todos los integrantes de la célula parlamentaria, fue presidido por el compañero Héctor Vargas Aya, Fernando León Vivero, Alfredo Santamaría, en fin, cerca de 20 y tantos diputados, se señala lo siguiente en el artículo primero: creas el Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, cuya misión es la lucha contra la contaminación ambiental, la defensa del medio ambiente, la preservación ecológica de la población peruana y la preservación y control de los recursos naturales. Esta es la primera iniciativa legislativa para crear el Ministerio del Medio Ambiente, que no prosperó, por cierto. Esta iniciativa estaba ya de presidente Belaúnde, pues, sí, ¿no? Estás hablando del 81. El 81. Claro. Esta iniciativa no prosperó y por la misma célula parlamentaria y su autor, Héctor Vargas Aya, es retirada para presentar otra, la creación del Código del Medio Ambiente, iniciativa que finalmente, ojo, sí prosperó. Sí prosperó porque se crea la comisión revisora, redactora primero y luego revisora del Código del Medio Ambiente, y finalmente Pero ese código estaba escrito ¿a qué ministerio? O sea, el Código del Medio Ambiente se promulga en los primeros días o semanas de la llegada al poder de Alberto Fujimori en septiembre de 1990. Y quiero aprovechar para señalar que es un error, una omisión, quiero pensar que es así,
cuando algunos compañeros y algunas personas vinculadas al tema cuestionan al primer gobierno del partido de no haber promulgado el Código del Medio Ambiente. No obstante, es verdad que estuvo listo para su promulgación en julio de 1990. Pero lo que no se conoce y debe ser señalado y comentado es que no se procede a su promulgación porque existieron un conjunto de documentadas observaciones, y una de las más importantes y determinantes para que el presidente Alan García Pérez no promulgue el código fue la apreciación del destacado jurista latinoamericano Mateo Magariños de Melo, ex canciller uruguay y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Ambiental, que en una carta del 16 de julio del año 90, dirigido al presidente Alan García, que acá la tengo, le hace llegar todas sus observaciones sobre el tema y le dice y le advierte de la peligrosidad de promulgar un documento que finalmente por sus propios autores había sido señalado como primer borrador y que pasaría a la historia como un gobierno de alguna manera apresurado el que promulgue como código un primer borrador cuando los propios autores del código no estaban todavía conformes con el proyecto definitivo. Y en esta carta... Y finalmente el fondo de ese código, ¿qué decía? ¿Qué cosa era? Sí, a eso quiero pasar. Y finalmente en esta carta también menciona algo muy interesante. Señala Mateo Magariños: quiero destacar ante vuestra excelencia, además, que el Parlamento latinoamericano, a través del senador Andrés Townsend Escurra, su secretario general, se ha interesado fuertemente en forma oficial en llevar a cabo proyectos esbozados vinculados al proyecto del Código Peruano para que sea un código modelo inspirador de la globalización de la problemática ambiental a nivel internacional, entre otros conceptos. Este código, para resumirlo en términos muy sencillos, ordenaba, cohesionaba toda la dispersa legislación ambiental vigente hasta la fecha. Y en este código se establecía la necesidad de crear una autoridad nacional ambiental. Este código tuvo una vigencia bastante breve, porque efectivamente lo alertado por el jurista Mateo Magariño de Melo era verdad. Se trataba de un proyecto inconcluso, un borrador, un primer esfuerzo lleno de deficiencias y anomalías, y su periodo de vigencia finalmente fue breve. El Ministerio de Medio Ambiente, creado el año 2008, en vísperas de las cumbres internacionales de Alcube, fueron un paso ya definitivo para institucionalizar la temática ambiental. Si se le da un rango constitucional a los aspectos ambientales en 1979, luego, el año 2008, se le da un rango institucional, muy importante de señalar y de afianzar, y que ha encaminado bastante a nivel del país la temática ambiental. Le ha dado un ordenamiento, le ha dado una cohesión, le ha dado una fortaleza, le ha dado también un nivel de decisión política que antes no tenía. Digamos, esa es la etapa en la cual de alguna manera se consolida todo ese esfuerzo que se hizo en etapas anteriores, el Ministerio del Medio Ambiente. Sí, el Ministerio del Medio Ambiente es de alguna manera la culminación de un conjunto de esfuerzos a lo largo de casi 20 años. Hay que fortalecerlo, hay que afianzarlo como un marco institucional importante, porque hasta antes de la creación del Ministerio del Ambiente lo que existía era el Consejo Nacional del Ambiente, CONAN, pero una autoridad bastante precaria, poco representativa, colmada de algunas deficiencias y de poco sostén político. Por lo tanto, no teníamos en términos reales una auténtica autoridad nacional ambiental que sea capaz de encaminar, diseñar, gestionar las políticas nacionales de gestión de los recursos naturales. Pero ¿cómo poder normar, por ejemplo, y ahora para llegar un poco a esta etapa tan difícil por la que vivimos, ¿no es cierto?, lo que los limeños, por ejemplo, viven todos los días aquí, con este caos que hay, ¿no es cierto?, no solo en el transporte, sino también en el medio ambiente. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo poder enfrentar esta situación tan difícil, ¿no? El cemento obviamente ha vencido al verde, ¿no es cierto? Los árboles, pues, como tú mismo lo has ido explicando, ahora se ve muy poco. Aquí mismo, en Vitarte, ¿no es cierto?, que fue la expresión de esa generación que supo levantar el Día del Árbol, ¿no es cierto? Tú ves por todo lado, es el cemento el que gobierna ahora, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzos hacer en esta etapa, ¿no? Y qué rol debería de cumplir, por ejemplo, este Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Indudablemente que en este tema existen responsabilidades compartidas. El Ministerio del Ambiente tiene un ámbito de acción
que obedece a las políticas nacionales dirigidas, monitoreadas, implementadas por el gobierno central, pero existen también atribuciones a nivel de regiones y de municipios. Por lo tanto, lo que acontece en materia ambiental no es solo responsabilidad del gobierno central. Existe un claro nivel de responsabilidad regional, provincial, distrital, a partir que la legislación también le transfiere a estas instancias todo un marco de gestión, de regulación y de compromisos. Creo que es interesante cuando hablamos justamente de los problemas que enfrenta el ciudadano cotidianamente, como la contaminación sonora, la falta de áreas verdes, la poca calidad del agua, un conjunto de demandas sociales perfectamente entendibles, que ahí el Estado en su conjunto haga un enorme esfuerzo por sintonizar con esas demandas ciudadanas. Vale decir, existe muchas veces, y creo que la pregunta es muy interesante, una enorme brecha entre lo que es el rol del Estado, las preocupaciones del Estado, la agenda del Estado en relación a la temática ambiental y lo que es los problemas que enfrenta el ciudadano. Y ahí es donde existe o debiera existir un rol intermediador de los partidos políticos, cuya misión es ser actores del cambio, recoger las demandas sociales, canalizar propuestas a la instancia municipal, regional, nacional. Los partidos políticos deben ser grandes espacios capaces de recoger, interpretar, analizar, estudiar los problemas de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Ahí es donde nosotros, como los partidos políticos en general, tenemos un rol al que no debemos abdicar. Un gran reto. Ese es un reto fundamental. Y por eso Así es importante que el partido siga con esta bandera permanente, inequívoca de la causa ambiental, y es una bandera que lamentablemente en los últimos años y décadas ha sido usurpada por otros sectores políticos, pero debemos rescatar lo que es una propuesta primigenia, original de nuestro gran partido. Una cosita breve ya al final, el Tratado de Kioto, ¿qué relación, qué vinculación, ¿no es cierto?, tiene con nosotros como países? Y esta situación tan incómoda a veces que hay, en este caso que Estados Unidos no firma, no se adhiere, ¿cómo es esto del Tratado de Kioto? Nosotros como país tenemos una relación bastante controvertida en relación al cambio climático. ¿Por qué? Porque el Perú produce apenas 0.7%, 0.7%, ojo, del 100% de gases que se emiten a la atmósfera al año como consecuencia de las actividades humanas que producen el cambio climático. Sin embargo, figuramos entre los 3 países del planeta más afectados por este fenómeno. En pocas palabras, nosotros somos un país sin ser culpables. Nuestra cuota los efectos. Así es, nuestra cuota de contribución, entre comillas, al cambio climático es insignificante. Sin embargo, somos 3 de los más afectados. Los costos que demanda implementar políticas y acciones es donde nosotros tenemos un gran entrampamiento, a pesar de los esfuerzos de la Cumbre de París, que ha servido un poco para comprometer ayuda económica y comprometer nuevos plazos en la reducción de las emisiones. El problema del cambio climático es, permíteme decirlo brevemente, como otros problemas medioambientales a nivel mundial, responsabilidad de las naciones desarrolladas, pero lamentablemente los más afectados somos nosotros los países del tercer mundo, que no hemos hecho casi nada por generarlos, pero no tenemos los fondos económicos, la ayuda financiera, la tecnología, el soporte institucional capaz de enfrentar estos problemas. En otras palabras, a nosotros nos exteriorizan problemas generados por los patrones y los sistemas y las tecnologías de los países del primer mundo, pero nosotros terminamos siendo los más afectados. Y ahí es donde tenemos un enorme desafío, un enorme reto. Quizá ahí juega un rol muy importante una política de bloque, ¿no? Quizá ahí el tema de la integración de nuestros países que ya se ha venido reflejando, ¿no?, a través de una serie de estrategias y de propuestas. El Perú tiene un plan nacional para enfrentar el cambio climático y un financiamiento importante de la comunidad internacional. Pero qué bueno sería para ir que introduciendo acciones. No solo el Perú, sino la América Latina en su conjunto tuvieran un solo plan para poder enfrentar todo eso, ¿no? Sería distinto, sería diferente. Ha habido en los últimos años algunos esfuerzos, pero que lamentablemente no han podido todavía concretarse en propuestas globales o regionales. ¿Le avisoras alguna cuestión así de realización al Tratado de Kioto? El Tratado de Kioto, cuya vigencia ya ha fenecido para dar paso a los acuerdos de París, a la Cumbre de París, abre un nuevo horizonte por el enorme respaldo que tiene la comunidad científica y la comunidad internacional en general. Y además porque compromete a los países que son los más involucrados en esta temática: China, la ex Unión Soviética, Estados Unidos.
que son los... Y esta actitud reacia de Estados Unidos. Es una actitud reacia que obedece un poco a la necesidad de la administración republicana actual de atender primero las demandas internas antes que asumir compromisos internacionales. Pero que es importantísimo, ¿no? Y en los un cuales mundo tienen, de hoy, ¿no? y en los cuales tienen una ineludible responsabilidad además, ¿no? Así es. Muy bien, querido Wilfredo, es siempre un gusto, un honor conversar contigo. Esta mañana pues nos has vuelto a llenar de tanta información, con tantos libros y documentos que has traído. Es siempre muy grato conversar contigo, sobre todo en esta biblioteca tan emblemática que es de Haya de la Torre, ¿no? Gracias a ti, Wilber, por la invitación. Wilfredo. Y quiero terminar, si me permites, sí, por ya favor. Que estamos en la casa de Haya de la Torre, recordando a quien fue su secretario en la Asamblea Constituyente, nuestro muy querido y recordado compañero Miguel López Cano, gran poeta intelectual y gran diputado además, ¿no? Diputado, senador y además gran defensor de la Yo tuve Reserva oportunidad Nacional de Paracas. conocerlo, claro. Él escribió un ensayo que se tituló Haya Político Universal, que me obsequió hace algunos años. Y justamente porque estamos en la casa de Haya de la Torre, que es un símbolo de lo que es la decencia, la austeridad y la lealtad con determinados principios políticos hoy día lamentablemente omitidos, me permito citar una expresión, un párrafo muy breve de Miguelito. Haya exigió labor solidaria, se refiere a su mandato en la Asamblea Constituyente, sacrificio fecundo, esfuerzo continuo para rescatar los valores de la democracia inmunes a la corrupción, sin discusiones estériles ni palabras retóricas. Respondiendo al desafío de la crisis, extendida en niveles económicos y morales, demandó reunir las concordancias y equilibrar las diferencias, respetando las posiciones ideológicas de los que actúan patrióticamente al servicio del país y en favor de la paz. Así, la Carta Magna de 1979 sería el sustento de leyes donde la justicia y la libertad permanecen unidas. Consecuente consigo mismo, Víctor Raúl declinó el monumento presidencial, suprimió las atenciones gratuitas de la cafetería, no usó el automóvil oficial y devolvió a la policía lo tenemos, el único carro que él utilizó. El patrullero que debía escoltarlo, recibiendo solamente la protección fraterna. 22 de febrero de 1995. Ah, qué bueno. Estas palabras deben recordarnos el ejemplo moral fundamental, el ejemplo moral de Haya de la Torre y de esa generación heroica que fundó el aprismo. Sobre todo hoy día, en tiempos en que los jóvenes y que muchos que llegan al partido lo hacen con afanes mercenarios y sórdidos, recordar a Haya de la Torre y lo que escribió Miguelito López Cano me parece fundamental para recordar y para concluir este encuentro. Muy bien, querido Wilfredo, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Espero que estemos juntos otra vez, en otro momento, en otra oportunidad, aquí mismo en la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. Será siempre un placer. Queridas amigas, queridos amigos, compañeros y compañeras, muchas gracias por habernos seguido en esta oportunidad. Estaremos otra vez con ustedes el próximo sábado, ya entrando al mes de la fraternidad. Tendremos programas muy especiales de homenaje a Haya de la Torre en este mes de la fraternidad, en el mes de febrero. Han sido ustedes muy gentiles por vuestra sintonía. Muchas gracias. Gracias, querido Wilfredo. Gracias.